¿Pueden grabar o están teniendo problemas con el grabado? Estamos teniendo un ¿Están problema, Doc, grabando? pero ahí pudimos. ¿Sí? Ok, sí. Entonces, ¿las chicas mías de intervencionismo están conectadas? No, ok, ahí está Silvi Lopresti, que acá la estoy viendo. Bien. Bueno, entonces, seguimos con esto. Les contaba que, y esto sí me resulta muy importante, porque lo mismo pasa a veces en la consola de resonancia, ¿no? No es lo mismo una resonancia de rodilla que una resonancia mamaria, por lo que implica un paciente que viene a realizarse un estudio de mama. Son pacientes que vienen complicadas, algunas incluso tienen una carga hereditaria muy fuerte y muy grande que las vuelve muy ansiosas, con lo cual son pacientes que ustedes van a notar que el llamado telefónico es diferente que el llamado telefónico del paciente que llama para pedir una ecografía vesical, ¿no? Es distinto. Y ahí viene un poco, eh, Agus, buenas, digamos, estoy acá, no podía sí. abrir el micrófono, Hola estoy Ludmi, Luz, te hola, estoy hola. escuchando. Hola, ¿cómo estás, Agus? Después, Estoy acá escuchando. mis chicas, que ahí está Ludmila conectada, o Rocío, ellas tienen un timing y una expertise porque son las que manejan esto y tienen muy claro el tema de estas pacientes. ¿A qué me refiero con esto y cuál es el cuidado que yo les pido especialmente? Cuando un paciente llama para pedir un turno de una biopsia de mama, no nos podemos olvidar en devolverle el llamado. Nunca jamás. ¿En cuánto tiempo? En el menor tiempo que podamos. Si no sabemos, lo consultamos. Le damos respuestas concretas y concisas. Sí, señora, déjeme un teléfono que yo en unos minutos me vuelvo a comunicar con usted. Y la llamo en unos minutos, no al día siguiente. ¿Sí? Eh, Nunca le digo a un paciente, espere la señora, la persona que está para darle el turno, no se, esas respuestas no existen. Entonces, nosotros tenemos que armarnos para recibir a estas pacientes y darles contención, porque es lo que necesitan. Demasiados desboles ya tienen con su problema como para que agregar un factor más cuando llaman para pedir un turno y que la gestión del turno sea caótica. A mí hacer una biopsia de mama me lleva 8 minutos por reloj. Todo lo que tiene que hacer la paciente antes de llegar a la biopsia es lo más importante que la extracción pura del material. Si yo tengo una paciente cuando se acuesta en mi camilla, que todo el proceso previo fue caótico, yo recibo una paciente angustiada, molesta, incordiosa e intolerante. A mí todo eso me lo refieren en la camilla cuando se acuestan con nosotros. En general tengo muy buen report, pero hago mucho hincapié en esto, porque esta es una parte muy importante y fundamental del proceso de turnos de una biopsia de mama. De a poco ustedes se van a ir aceitando con estas cosas y van a saber a quién consultar, lo van a saber siempre. Siempre van a tener líneas directas de consulta y respuestas rápidas. Nosotros esto lo respondemos casi instantáneamente. Ustedes preguntan, nosotros respondemos. Porque esa es la necesidad de esto que estamos haciendo. Bien, dicho esto, y otra vez les doy la bienvenida al Club de la Mama a los que no estaban antes, vamos a arrancar con la capacitación puntual. Ustedes me dijeron que vean la pantalla, ¿verdad? Sí. Bien. Nosotros conocemos una biopsia. La palabra biopsia significa extracción de tejido. Saco un pedacito de tejido. No saco una célula, saco un pedazo de tejido. Yo puedo sacar un tejido, un pedacito de tejido de la mama, de distintos métodos. Con cualquier método que yo estudie la mama, puedo sacar tejido. Necesito, por supuesto, distintos implementos en cada método diagnóstico. Pero yo puedo hacer una biopsia, sacar tejido con el mamógrafo, que se llaman biopsias por estereotaxia digital, que son en general las que se utilizan para las microcalcificaciones, y la pongo en rojo porque nosotros esa no la hacemos. No tenemos biopsia por estereotaxia digital. Podemos hacer biopsias bajo vía ecográfica, o sea, con el ecógrafo sacar una muestra, la pongo en azul porque esa sí la realizamos. En general es para nódulos. Las microcalcificaciones no se biopsian por ecografía.
se biopsian siempre por mamografía, porque es el método por el que se ven, y se pueden hacer biopsias bajo resonancia magnética, que las pongo en rojo porque tampoco las realizamos. Entonces vamos a hablar puramente de las biopsias ecográficas, que son las biopsias que ustedes sí pueden dar turno. Van a recibir un montón de pedidos de biopsias de microcalcificaciones o por guía de estereotaxia digital. Voy a repetir un montón las cosas, pero para que queden algunos conceptos claros, y ustedes saben que todo lo que es biopsia bajo mamografía no lo realizamos. Bien, entonces, biopsia es lo mismo que punción. Yo punzo, hago una biopsia para sacar un pedazo de material, de muestra, que mando a analizar. Yo puedo hacer una biopsia o una punción. La biopsia siempre es histológica, con aguja gruesa. La punción, el acto de punzar, yo lo puedo hacer con aguja gruesa o con aguja fina. Depende de lo que yo elija. Pero cuando yo quiero estudiar un nódulo sólido, imagínense una pelota de tenis, que adentro es maciza, yo la tengo que punzar con una aguja gruesa. Porque si la punzo con una aguja fina, puedo, pero es más complicado. No estoy haciendo más biopsias con aguja fina de nódulos sólidos. Son todas con aguja gruesa los nódulos sólidos. Los quistes, que es como una bolsita llena de agua, como un globito, eso sí se punza con aguja fina porque si no es como matar un mosquito con un cañonazo. No tiene sentido que yo un globito, que lo pincho y lo evacúo, lo punce con una aguja fina. Entonces, la punción de un quiste de agua es citológica, con aguja fina. Y la punción de los nódulos sólidos es histológica, saco tejido, con aguja gruesa. Acá lo tenemos. Los nódulos sólidos siempre se biopsian con aguja gruesa, porque saco tejido, que lo mando a analizar al patólogo. Y también puedo utilizar, y los nódulos líquidos siempre con aguja fina, también se manda a analizar. Los nódulos sólidos se pueden punzar con aguja fina. De hecho, nosotros durante un tiempo punzábamos los nódulos con aguja fina, en ese caso no sacamos tejido, no sacamos un chorizo, sacamos una célula, porque aspiramos y sacábamos células. Entonces necesitábamos que el patólogo estuviera presente cuando punzábamos un nódulo sólido con aguja fina para que nos confirmara que en lo que nosotros sacábamos, que no se ve nada cuando uno mira la aguja, nada, porque la célula no se ve a simple vista, necesito un microscopio, me confirmara que había material. Como la medicina va avanzando mucho y en el cáncer de mama esto avanza un montón, y hay muchas técnicas nuevas para los estudios de las lesiones, los nódulos sólidos prácticamente no se estudian más con aguja fina, porque si yo le hago una aguja fina a un nódulo sólido me quedo a mitad de camino. Necesito hacer una técnica complementaria y no puedo con una célula. Yo para cualquier técnica complementaria que necesite, siempre necesito una biopsia histológica, sacar tejido. Entonces, yo les pongo acá que los nódulos sólidos y líquidos se biopsian con aguja fina, pero recuerden que prácticamente no estamos haciendo biopsias citológicas con aguja fina de nódulos sólidos. Los nódulos sólidos siempre van con aguja gruesa. Esta es una aguja gruesa. Esta es la punción histológica o core biopsy, porque ustedes van a recibir órdenes que dice punción histológica de mama, core biopsy, distintas maneras. Es lo mismo, core biopsy y punción histológica es lo mismo. Para que vean el calibre de la aguja, esa aguja se introduce en la mama, como está la imagen de abajo, y se extrae con un disparo tejido, que es esto que ustedes ven acá, estos choricitos que se mandan en un frasquito, y se mandan a analizar al patólogo. Cuando ustedes reciban una orden de una punción histológica, tienen que estar muy atentos, porque en general, cuando el médico deriva a una paciente que tiene alta sospecha de cáncer, ya la envía con todo el paquetito completo. Le pide la punción y le pide los receptores hormonales, como esta orden que ustedes tienen acá. Y bienvenidos a la nueva era de ustedes siempre digo que estudian un idioma aparte, porque para entender la letra de los médicos aprenden a descifrar un idioma paralelo, porque a veces ni nosotros mismos entendemos lo que nos mandan. Esta bastante buena, Campopiano Cecilia, bastante buena letra,
solicito punción biopsia bajo guía ecográfica de adenomegalia sospechosa en hora 10, periférica, de 22 por 14 por 13 y 9 por 7 por 11, más histología, que es el estudio anatomopatológico del tumor, el nombre y apellido del tumor. Juan Pérez, Carlos Loza, Diego, lo que sea. Nombre y apellido del tumor es estudio histológico y técnicas de inmunohistoquímica. La técnica de inmunohistoquímica es lo que a mí me dice si Juan Pérez es morocho, rubio, de ojos celestes, alto, bajo, flaco, gordo. ¿Sí? Porque yo en un cáncer necesito dos informaciones: el nombre del cáncer y las características que tiene. ¿Siempre viene la técnica de inmunohistoquímica asociada al pedido de punción y de histología? No, porque a veces no sabemos que es un cáncer con seguridad. Entonces, le hacemos la punción y cuando el resultado viene positivo, esas técnicas se solicitan a posteriori y el paciente en un segundo tiempo envía esa orden. Atenti, que si un paciente llama con una orden de técnica de inmunohistoquímica que se hizo la biopsia ante SEBA, significa que ese paciente ya tiene un cáncer. Si no, no llama con la orden de inmunohistoquímica. Inmunohistoquímica sola, ya está el cáncer diagnosticado. Puede suceder que me mande esta orden, como les estoy mostrando acá, y el resultado venga benigno. Bueno, mejor para la paciente. No tiene un cáncer, sale un estudio anatomopatológico y la técnica de inmunohistoquímica no se realiza. ¿Ok? Y acá dice con colocación de clip metálico. El clip se pone siempre. Nosotros hacemos una biopsia, después les voy a mostrar, y colocamos un clip. Siempre, es una marquita, es un clip. La señora con el clip, porque se los van a preguntar, puede subir un avión, no le suena en ningún aeropuerto, no le va a sonar en el shopping ni en ningún lado porque son clips de titanio que no pasan totalmente desapercibidos, son muy chiquititos, miden 2 milímetros y ni se entera que tiene un clip puesto en la mama, pero lesión que se biopsia, lesión que se le coloca un clip. Después vamos a hablar un poquito más de esto. Bien. Estos son el material que nosotros sacamos cuando hacemos una punción histológica. Fíjense que saco tejido, le saco un pedazo de tejido. No es una célula, es un chorizo. Entonces, las dos partes que hablamos hoy, nombre del tumor, Juan Pérez, que ustedes van a empezar a ver porque les va a empezar a llegar, carcinoma ductal invasor, carcinoma lobular invasor, carcinoma mucoide, ese es el nombre y apellido del tumor. Y después vienen las técnicas de inmunohistoquímica, que son las características de ese tumor, que son 4 técnicas básicas de inmunohistoquímica. Sin estas 4, el paciente no puede hacer tratamiento posterior. ¿Cuáles son? Los receptores de estrógenos y progesterona, el HER2 y el Ki67. Cuando se dice panel de inmunohistoquímica, incluye estos 4, siempre. ¿Por qué? Porque cuando el paciente tiene diagnóstico de cáncer, estas cosas han cambiado mucho en los últimos tiempos, gracias a Dios, a los avances de la ciencia para beneficio del paciente. Ya se sabe que si el paciente tiene un cáncer pequeño, menor de 1 centímetro, es un tumor pequeño, y hace quimioterapia antes de la cirugía, que se llama neoadjuvancia, cuando es antes de la cirugía. Adjuvancia es después de la cirugía. Cuando es antes, se hace porque hay tumores que tienen ciertas características de expresión de receptores que responden muy bien a la quimioterapia. Entonces ya se sabe que cuando ciertos tumores con ciertas características de inmunohistoquímica hacen quimioterapia antes de la cirugía y responden, tienen mejor pronóstico. Entonces, ningún tumor va a salir del laboratorio de anatomía patológica sin las técnicas de inmunohistoquímica. ¿Estamos? Y eso es como una receta de cocina. Si Juan Pérez es rubio, alto, de ojos negros, yo le voy a dar 2 huevos, una taza de harina, una cucharita de vainilla y 2 de leche. Si es bajo, gordo, de ojos verdes y pestañas largas, va a recibir
5 huevos, 2 de leche. ¿Sí? Esto está estandarizado. Esta mezcla de los receptores, un paciente puede ser receptor de estrógenos positivo y negativo para progesterona, ser positivo, el Ki67 puede ser alto o bajo, cualquier mezcla que tengan en esta receta de cocina me determina los tumores en estos 5 subtipos de inmunohistoquímica: luminal A, luminal B, mixto, HER2 y triple negativo. Cada uno tiene un tratamiento distinto. Y acá está la mezcla de los distintos receptores. ¿Estamos? Yo les explico esto porque siempre digo que cuando uno entiende lo que hace, el proceso es mucho más sencillo. Tal vez sea demasiada información para ustedes, pero siempre soy una convencida que es mejor que la información sobre y no que falte. Sobre todo porque ustedes atienden pacientes. Pacientes que son personas que padecen una enfermedad. Entonces, están padeciendo todo esto. No es fácil todo esto porque desde que yo le hago la biopsia hasta que el paciente recibe todo esto, a veces pasan entre 20 días y un mes, que son 20 días y un mes donde el paciente tiene que respirar. ¿Cómo recibimos la anatomía patológica? Así. Este es el nombre del tumor, carcinoma invasor de tipo no especial. Y estas son las técnicas de inmunohistoquímica, donde nos dicen si son positivos y con qué intensidad, la proteína HER, que es un marcador que expresa el tumor, y la proteína Ki67, que es otra proteína que expresa el tumor y que lo que habla es de velocidad de replicación tumoral. Ojo al piojo, les voy a poner varios ojos al piojo en esta charla. A veces, este desgraciado, el HER, viene inequívoco. ¿Qué significa? No es ni positivo ni negativo. Es una cagada eso. ¿Por qué? Porque para desempatar necesito la técnica FISH, como el pescado. Carísima. No todas las obras sociales, si las prepagan, las cubren, y la que se puede hacer la boluda de no cubrirla lo intenta. Y esto es indispensable para tener la confirmación del HER. Sin el FISH y sin el HER positivo o negativo, la paciente no puede empezar ningún tratamiento. Entonces, si las 4 técnicas de inmunohistoquímica vienen divinas, sale fabuloso. Pero nosotros, cuando recibimos esto, los médicos, con ayuda de todas las chicas asistentes, que son todas unas genias porque tienen 500 antenas paradas así acá arriba, vemos que la patóloga está solicitando un FISH por un HER inequívoco, intentamos adelantarnos para pedírselo de antemano a la paciente y que hable con su médico, traiga una orden. A veces tienen que ir a autorizarlo a la obra social o a la prepaga, y automáticamente nosotros intentamos con los laboratorios de anatomía patológica de ir avanzando en ese diagnóstico porque son otros 15 días más a veces la técnica FISH. Esto se los cuento porque van a recibir pacientes que van a llamar para pedir una biopsia de mama, que ya vengan con toda la orden completa de histología más técnicas de inmunohistoquímica. Van a recibir pacientes que pidan solo una histología y posteriormente llamen para pedir la inmunohistoquímica. Y van a recibir pacientes que solo llamen para pedir la técnica FISH. Entonces, ustedes que van a estar re cancheros, van a saber que esa paciente tiene un cáncer de mama con los receptores hormonales y un HER indeterminado, y le están pidiendo esa técnica FISH. Con lo cual, imagínense, pónganse 4 segundos cualquiera de nosotros en el lugar de esa mujer que ya lleva un mes. Está ansiosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con calma, con seguridad, darle respuestas claras. Cuando no sabemos, porque no tenemos por qué saber todo,
la respuesta también tiene que ser clara. Señora, me deja un teléfono de contacto que yo en el transcurso de la mañana, en el transcurso de la tarde, en las próximas horas, me comunico con usted para darle una respuesta. Y no me olvido. No me olvido de responderle a esa paciente o de que alguien le responda. Eso se tiene que resolver. ¿Estamos? Bien. Esto es lo que nosotros hacemos con una punción citológica y un quiste. La punzamos con una aguja finita, como cuando nos damos una inyección intramuscular. Pinchamos el quistecito, lo evacuamos y ahí está el líquido, igual se manda a analizar. Esto es una citológica para quistes simples, no para nódulos sólidos. Punción citológica con aguja fina. No necesito evacuar un quiste con aguja gruesa. Y sacamos células, se extienden, el patólogo la analiza y para esto no necesito patólogo presente. Para un quiste no necesito patólogo presente. Bien. ¿Qué pasa cuando ustedes reciban una orden de una punción histológica de microcalcificaciones? ¿Las hacemos o no las hacemos? No las realizamos. Muy bien, Camila, Giacomini, bravo, no las realizamos. ¿Por qué? Porque las microcalcificaciones se ven por mamografía y nosotros no realizamos biopsias bajo guía mamográfica. Estamos, la aguja, fíjense que se las muestro para que la conozcan. Hay dos técnicas para biopsiar por mamografía con aguja gruesa. Es más gruesa que la biopsia de ecografía. Y pueden ser con técnica Suros o con técnica Mamotom. Es como la marca de galletita Traviata y Criollita. Suros y Mamotom son dos marcas de biopsias histológicas para estereotaxia digital. Bien. Fíjense que entonces acá yo reitero, ¿no? Reitero. Mis hijos dicen que soy reiterativa, pero a veces cuando uno reitera, las cosas entran. Con aguja gruesa solo punzamos los nódulos sólidos y con aguja fina, en gris les pongo nódulos sólidos porque prácticamente ya no hacemos más. Y sí punzamos con aguja fina los líquidos, los quistes simples. Ojo al piojo. Acá va el segundo, ojo al piojo. Cuando reciban un pedido así, tienen que consultar sí o sí al servicio de intervencionismo de mama porque este turno es complicado. En los últimos años apareció una entidad relacionada con la colocación de los implantes mamarios. No se asusten porque muchos de ustedes o muchas de ustedes deben tener implantes mamarios y esto no le pasa a todas las pacientes, le pasa a una cada 100.000, pero bueno, cada vez hay más sospechas, se diagnostica más y demás, que es el linfoma anaplásico de células gigantes, que está ligado a la colocación de los implantes. Con lo cual, muchas veces cuando una mujer tiene implantes mamarios y hace unas colecciones líquidas per implantes, esto se puede diagnosticar por ecografía mamaria, pero algunos médicos se asustan y mandan a hacer una punción evacuatoria para análisis y para descartar linfoma anaplásico de esa colección. Esto es complicado porque nosotros los médicos, como es una colección líquida alrededor de la prótesis, extraemos y lo realizamos con una punción con aguja fina. Sacamos 2 jeringas. Estas 2 jeringas, una se manda a anatomía patológica, donde el patólogo tiene que contar la presencia de unas células que son las que confirman las CD30, si hay o no hay un linfoma. Y la otra jeringa se la tiene que llevar el paciente para hacer una citometría de flujo, pero ya tiene que venir con la orden autorizada. Entonces, estos pacientes simplemente se los digo para que ustedes, ojo al piojo, cuando pase diga, esto me suena, la doctora algo nos dijo, Rocío, Luzmila, ayuda, por favor, ¿cómo hacemos con esta paciente? Son 2 órdenes. De una, aunque yo haga una PAF, tiene que venir como una histológica porque el anatomopatólogo necesita fijar esa muestra. Entonces, aunque yo haga PAF, la orden tiene que decir punción histológica de mama derecha y la otra orden tiene que decir citometría de flujo y tiene que venir autorizada porque la paciente se lleva esa jeringa y la lleva al lugar donde su obra social prepaga autorizó para que sea analizada. Esto es simplemente para que estén atentos, ¿sí? Es otro ojo al piojo.
Bien, resumiendo. Cuando nosotros hacemos punciones con aguja gruesa, nódulos sólidos, las podemos hacer en Salguero o las hacemos en el Cano con diferentes médicos, ahora vamos a ver. Y con aguja fina solo estamos haciendo quistes, evacuando quistes que por supuesto no necesitamos el patólogo presente. Cada vez que hacemos una punción histológica colocamos un clip metálico. Estos son los clips, para que ustedes los conozcan, cómo se ven en una mamografía, como una marca metálica. ¿Cuál es la función de colocar este clip? Por algo se pone. Yo les conté que se estaba haciendo mucha neoadjuvancia para los tumores, o sea, la quimioterapia antes de la cirugía, y que muchos tumores, como ahora la quimioterapia es tan específica y es tan target, muchos tumores responden un montón. Responden a tal punto que muchos desaparecen totalmente. Cuando nosotros los vamos a evaluar, después de la quimioterapia, ese tumor no está más. Todavía hay que seguir operando. Entonces, ¿cómo voy a operar si yo no tengo tumor? Ojo al piojo, la doctora le dejó un clip. Entonces se opera donde está el clip, porque ahí estaba el tumor. Y se hace con parámetros oncológicos. Esa es la indicación de colocar el clip. ¿Sí? Evitar que si la paciente en una neoadjuvancia desaparece el tumor, no sepamos después dónde operar. ¿Qué sucede? Sucede. Muchos lugares donde no colocan clip y el paciente cuando viene después de la neoadjuvancia hay que convertirse en mago chin chin para poder marcar la lesión donde estaba el tumor. Este es un marcador metálico. Bien, vamos al otro capítulo del intervencionismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Cerramos funciones y vamos a marcaciones. Preguntas millones. Millones, porque siempre hay un pero no importa. En el andar van a aparecer las dificultades o Tengo las una dudas. consulta, doc. Doc, Cari iba a hacer una pregunta. Sí, Doctora. no te escucho bien. Habla fuerte, Ahora, por favor. ¿qué tal? Buenos días, doctora. Yo le ¿Cómo quería hacer estás? una pregunta, que mucha gente llama para pedir los tacos, porque el Buena médico se los pregunta, muy requiere. buena pregunta. En este Gracias. caso, tenemos que, a veces se piden los tacos porque cuando el paciente se opera, se le vuelven a repetir las técnicas de inmunohistoquímica. Y a veces se cotejan las técnicas de inmunohistoquímica de la biopsia percutánea con las de la cirugía definitiva. O a veces el paciente no tiene cobertura para técnicas de inmunohistoquímica o el médico quiere que un patólogo en especial mire su histología. El paciente es dueño de sus tacos, así como es dueño de sus informes y es dueño de su material, los puede retirar sin problema. Hay que avisar, no sé eso después Silvi quién se va a encargar, si lo van a hacer ellos o lo van a hacer las chicas de intervencionismo. Se manda un mail al laboratorio de anatomía patológica que estamos trabajando con el equipo del doctor Mosto y con el hospital italiano, de acuerdo a la prepaga y a lo que tenga el paciente, va a un lugar o al otro, se chequea dónde fue ese estudio de anatomía patológica, se manda un mail avisando que el paciente va 24 horas antes, o sea, el paciente llama hoy y nosotros le podemos decir, señora, a partir de mañana al mediodía, usted puede ir a retirar sus tacos. Si yo le digo a partir de mañana al mediodía, el mail lo tengo que mandar hoy. No lo puedo mandar mañana, porque cuando el señor llegue los tacos no van a estar listos. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que evitar. Entonces, se manda un mail y el paciente con su DNI va y retira sus tacos y hace con sus tacos lo que quiera. Un cuadro, lo lleva al patólogo, lo que se les ocurra. Son de él. Doc, perdón, ¿se retiran en el área, o sea, se habla con el área de ecografía o con la parte del No, laboratorio? los tacos se retiran en anatomía, en el centro de anatomía patológica, ya sea en el hospital italiano o en el laboratorio del doctor Mosto.
Ok, Se le avisa al perfecto. paciente y se le dice, usted puede ir a retirar los tacos con su DNI a tal lugar o a tal lugar a partir Está de bien, tal eso lo fecha. consultamos directamente con las chicas de ecografía que nos van a saber decir dónde Sí, retiran. después vamos a ver quién se encarga de manejar esa información. Una vez que el paciente por ahí llama, quién manda el mail al laboratorio de anatomía patológica para avisar esto, ¿no? Perfecto. Eh, Y este, tenemos también, Doc, la parte donde los pacientes consultan que se hicieron la biopsia en otro lado y quieren venir a traernos los tacos a nosotros. O sea, para que nosotros mm, le recibamos la muestra, algo así, a veces consultan. eso la verdad es que no sé porque eso ya no entra al servicio nuestro. Eso es una consulta de anatomía patológica. Yo hago consultas de imágenes porque soy imagenóloga. Ahora, la Listo. anatomía patológica, eso es patrimonio del patólogo. Lo que nosotros, la respuesta que nosotros podemos darle al paciente es decirle, mire señora, señor, nosotros trabajamos con dos laboratorios de anatomía patológica que hacen mama, que es el laboratorio del doctor Julián Mosto y al laboratorio del Hospital Italiano. Usted puede ir a cualquiera de los dos laboratorios que quiera a pedir un presupuesto, ¿sí? Y a dejar su anatomía patológica para una segunda opinión, Ah, bárbaro, pero no listo. en Tenemos para TESEVA. darles opción, digamos, cuando consultan con respecto Sí, a pero esa no en cuestión. TESEVA. Hay que Listo. aclararles que son los dos laboratorios con los que nosotros trabajamos. Trabajamos. Y Bárbaro. que si él Gracias, quiere Doc. una opinión de nuestros laboratorios, tiene que ir directamente al laboratorio. Listo. Perfecto. Buenísimo. Nunca agarren una muestra de anatomía patológica. Bárbaro. Doc, me iban a hablar, ¿no? Listo. No, preguntaban las chicas cuando piden con algún doctor en particular cómo se maneja en ese caso. Se da con el doctor que piden. Listo. Perfecto. Ningún problema. Yo después les voy a mostrar cuáles son los médicos que estamos haciendo intervencionismo, más o menos las sedes, y ningún problema. Se asigna con el médico que el paciente pide. Bárbaro. Perfecto. ¿Mm? Bueno, ¿alguien más? Hola, Agus, ¿cómo estás? Hola, Ludmi. ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Yo soy Ludmila, yo asisto a Agus. Ludmila es Ludmila y Rocío, que Rocío, ¿dónde? Acá está Rocío, pero la tengo sin cámara. Hola, buenas Em, tardes. Hola, mi amor. Nosotros trabajamos así, porque yo sin ella son mi cerebro, la mitad de mi frente, mis ojos, mi atrás, mi adelante, mi todo. Nos controlamos, esta es la idea, ¿no? Cuidarnos entre todos, porque el error siempre existe. Cuando uno piensa que no se equivoca, metió la pata. El error existe. Lo que uno tiene que hacer es bajar el error a la mínima expresión. ¿Y eso cómo lo logra? Cuidándonos unos con los otros. Doctora, doctora, la etiqueta dice mama derecha y la orden del médico dice la izquierda, ya. Ok, ¿no? Y así Sí, todo, a claro. veces el Sí, error no, existe. Y a veces el error existe en el laboratorio de anatomía patológica también. Igual sí, como el laboratorio de anatomía patológica, mis laboratorios, porque yo de todo hago mi pertenencia, mis laboratorios de anatomía patológica que atienden mis pacientes son casi míos. Yo trabajo con los patólogos así también, entonces si hay alguna cuestión o mía o de ellos que nosotros detectemos, nos avisamos y se corrige antes de que el informe sea recibido por el paciente. Por eso no, se Agus, lo que yo chequea quería todo hacer antes una de salir. aclaración es con respecto a la pregunta que hizo una de las chicas recién con respecto a las coberturas de cuando un paciente quiere traer Ujú, una muestra de tacos. La semana pasada o la anterior tuvimos un paciente varón, porque también van a llamar varones para pedir turno para hacer punción de mama, los varones también se punzan. Que por ejemplo su obra social, nosotros no estaba en la lista de Mosto. Entonces, con lo cual, la muestra de ese paciente se manda al italiano si no está en la lista de Mosto. Ese paciente tenía que retirar los tacos del italiano y su obra social tenía cobertura en Mosto. Justo dio esa casualidad de que ese paciente podía retirar los tacos en el italiano, porque la histología se va a hacer, pero la inmuno no, y hacer estas técnicas de inmunistoquímica y todo lo que explicaba Agus recién en laboratorio Mosto. Eso puede pasar. Nosotros, tanto yo como Ro y las chicas, tenemos un listado de prepagas que van
al italiano y un listado de prepagas que van a Mosto. Nosotros, bueno, prácticamente lo sabemos de memoria porque estamos en esto todo el tiempo, pero si hay alguna consulta de esos pacientes que no saben a dónde van a ir sus muestras o sus tacos, o efectivamente tiene cobertura en el italiano, perdón, no tiene cobertura en algún laboratorio y retira tacos para llevárselos de otro lado, no duden en consultarnos a nosotros. Después estaría bueno que también ellos tengan esta lista de coberturas Claro, luego para eso que iba a ellas decir, que estaría bueno y que nos visiten a nosotros sí, como Sí, para la van a tener tener, la apuntes. van a tener, no te preocupes que la van a Bárbaro. tener. sí, sería bueno que los tengan para que ustedes sepan y si ese paciente, porque por ejemplo, OSDE se divide en 210, va a Julián Mosto, y de 310 para arriba va al italiano, o sea que la misma prepaga se divide en dos laboratorios. Entonces, también ustedes van a poder tener esa lista como para que puedan responderle al paciente sin problemas cuando le pregunta a dónde va en todo caso o a dónde tiene que retirar. Bueno, sus tacos fueron al italiano, usted con una orden y la indicación va a poder ir a retirarlos ahí. Bárbaro. Y los Eso. tiempos de Perfecto. entregas también Esperen un minuto que quiero hacer una aclaración de esto que dijo Lumina porque no sé si todos entendieron. ¿Por qué a veces llama un paciente que quiere retirar los tacos también? Que preguntaron eso. Porque es insólito, pero cuando un paciente va a un laboratorio, en general algunas prepagas, corríjanme chicas si no lo digo bien, por ejemplo, en OSDE en general no sucede, OSDE cubre tanto la anatomía patológica como las técnicas de inmunohistoquímica, pero hay obras sociales que, por ejemplo, el paciente va al hospital italiano, porque nosotros lo tenemos dividido así, por una cuestión más que nada administrativa, mandamos las muestras al hospital italiano para hacer la histología, pero resulta que las muestras de inmunohistoquímica, la obra social de ese paciente no la cubre en el italiano. Eso debería salir automáticamente, pues es una cosa insólita que cubran una parte sí y una parte no. Entonces a veces el paciente, si no lo quiere pagar, tiene que retirar esos tacos y llevar a hacer las técnicas de inmunohistoquímica al laboratorio que su obra social le indica. Que como dijo Ludmila, este señor justo dio la casualidad que el Mosto le cubría su obra social y nosotros le habíamos mandado al italiano por nuestro convenio que tenemos interno. ¿Entienden? Entonces, sepan que a veces sucede que el laboratorio cubre una parte cubre la histología y no cubre las técnicas de inmunohistoquímica. Eso también puede suceder. Perdón, buen día, ¿cómo están? Yo que me ocupo de la parte administrativa, después yo les estoy preparando, estamos armando toda un Word o un PDF para que tengan los pasos cómo sería y también tenemos los PDF de las prepagas que aceptan y que van a cada laboratorio, así que quédense tranquilos que eso va a estar. Eso después igual, Rollo lo puse acá al final de la charla, vamos a ver ese PDF que me mandaste un poquito como son los pasos punto por punto. Yo quería saber si de esto, dudas van a surgir un montón, pero si quieren seguimos con el tema de marcaciones. ¿Sí? Sí, Bien. avancemos. ¿Qué es una marcación? Bueno, una vez que yo hago un diagnóstico de cáncer, el paciente puede o no puede hacer neoadjuvancia antes de la cirugía, es indistinto. Yo tengo que marcar la lesión para que el médico lo opere y lo encuentre, porque hay lesiones que no se tocan. Le tengo que poner un poquito como carbón, que es como tinta china alrededor del tumor. Eso es marcación. Yo puedo marcar un nódulo que el paciente no haya hecho neoadjuvancia, que haya hecho neoadjuvancia pero que no haya respondido completamente, o puedo marcar un clip metálico si ese paciente hizo neoadjuvancia y respondió y tuvo una respuesta a lo que se llama radiológica completa. Marcó el clip. ¿Cómo marco el clip? ¿Por rayos o por eco? La marcación del clip, que es un material radiopaco, siempre es por rayos. El clip, el turno de la marcación de clip, siempre es por rayos. Y el turno de los nódulos de marcación siempre es por ecografía. Entonces, hacemos marcaciones bajo guías ecográficas y mamográficas. No hacemos punciones mamográficas, pero sí marcamos con mamografía. Y por mamografía solo se marcan los clips.
Los nódulos en general los vemos siempre por ecografía y preferimos marcarlos por ecografía porque es más fácil para el paciente incluso. Entonces recuerden que no hacemos biopsias por mamografía, que son las de estereotaxia digital, pero sí marcamos por mamografía. Y los clips metálicos siempre se marcan por mamografía. Fíjense que esto es una marcación radiológica. Acá había un tumor que desapareció y quedó un clip. Entonces ponemos una agujita y le ponemos un poquito de carbón alrededor de ese clip para que el médico cuando opera lo pueda extraer y extraiga toda la zona donde estaba el tumor. Esto se acabó. Ahora yo puse una serie de órdenes que nosotros recibimos todos los días para que las leamos juntos. Esta, por ejemplo, dice punción citológica por vía ecográfica de nódulo de hora 10 de mama derecha. Acá no me aclara si es un nódulo sólido o es un nódulo líquido. ¿Sí? Bueno, si es un nódulo sólido vamos a hacer una COR. No hacemos una punción citológica de un nódulo sólido. Hacemos core biopsy. Entonces la señora tiene que aclararle que si es nódulo sólido nosotros hacemos punción histológica, que tiene que traer una orden que diga histología. Y si el doctor quiere una punción citológica de un nódulo sólido, que la vaya a hacer a otro lado. O sea, perdón, acá no la hacemos. Hacemos solo histología. Varios motivos por los cuales no hago más funciones histológicas de nódulos sólidos. Primero, porque dependo del patólogo, entonces eso ya me limita un montón el turno. Segundo, porque como ahora las cosas cambiaron tanto, yo siempre prefiero tener material histológico porque tengo que hacer una técnica complementaria posterior. Y tercero, porque con la citología hay muchos subdiagnósticos. Como saco células, me puede decir que es un elefante y termina siendo un perro. Entonces, no punzo más con aguja fina, siendo tan sencilla la biopsia con aguja gruesa y con tanto más información. Doctora, Función perdón, bajo... Sí, le hago una consulta sobre eso. sí. Nosotros le preguntamos a la paciente qué Esta tipo de... orden es confusa, Claro, porque acá no te la puse a propósito. Acá no te aclara si el nódulo es sólido o es líquido. claro. Entonces, eventualmente, nosotros, para no tardar 500 años, decir, ¿usted sabe si es un quiste lo que tiene en la mama? Si la señora dice, no sé, eventualmente puede mandar estudios al mail de estudios previos que nosotros chequeamos eh, y decimos si es un nódulo sólido o es un quiste. En general, cuando es un quiste ponen punción de quiste, punción evacuadora de quiste, con lo cual esto debe haber sido un nódulo sólido. El tema es que esta orden no sirve, me imagino, Silvi, para facturarse esto, chicas, porque citológica sea una COR, no se puede tomar la orden. Entonces esta En orden este está caso, incorrecta para hacer una punción histológica, tiene que traer la orden correcta. en este caso, esta paciente, perdón, con la orden anterior, yo le pregunté, está bueno cuando llega una orden que tenemos dudas o una orden que está clara, siempre leerla con la paciente, siempre. Entonces yo cuando veo esto se la mando a la doctora, no tiene coincidencia porque citología y nódulo no van de la mano y en este caso le pedí a la paciente que le consulte a su médica, me confirmó que era con aguja fina, entonces le dijimos que no realizamos las punciones de nódulos con aguja fina. Gracias. Punción, cuando dicen punción, ya sabemos que en general es una biopsia, ¿no? Bajo ecografía de... ¿Qué carajo dirá acá? Perdón, que se está grabando este Zoom. ¿Qué dirá acá, no? Hora 1. Mama izquierda, hora 1, periareolar, 18 por 8 por 5, Byrod 4, con aguja gruesa. No, con aguja fina, dice acá, con patólogo presente. ¿No? Chicas, corríjanme. ¿Esta era aguja fina? O sea, Yo fíjense que las leo, órdenes... me pareciera que es una S. No sé si Bueno, dice yo la aguja. puse a propósito porque son órdenes, Gruesa. ustedes van a recibir así. Para mí Yo dice leo con gruesa. aguja gruesa, pero pone con patólogo presente. La aguja gruesa, yo no necesito el patólogo, si saco tejido. Entonces, si a mí esta orden yo la tomo como aguja gruesa, el patólogo presente no me importa, no, ni idea, no está el patólogo. Y si fuese con aguja fina, ya saben que no la hago. No hago fina de nódulo sólido con patólogo presente. Solo fina de quiste simple, para evacuarlo, que no necesito el patólogo. ¿Ok?
Sí, igual ¿Alguna hago duda un hasta acá? Es confuso, ¿eh? o sea, ¿Qué, como mi amor? nosotros nunca tenemos un patólogo presente, porque me ha llegado a preguntar una paciente que entró al consultorio, ¿el patólogo está? Entonces ahí es donde yo le expliqué cuándo se necesita el patólogo y cuándo no. Nosotras nuestras Nosotros funciones no nunca... trabajamos con patólogo presente porque no hacemos punción de nódulos sólidos con aguja fina. Si no, tendríamos que tener patólogo presente. Y la duda de la señora es que cuando el paciente se opera a veces, antes de las punciones, los diagnósticos se hacían con cirugía. La punción percutánea reemplazó a la cirugía diagnóstica. La punción, el objetivo que tiene es hacer diagnóstico. Antes el paciente se metía en el quirófano, le sacaban un pedacito, lo que hago yo con una agujita, estaba el patólogo al lado, el patólogo miraba si era positivo o negativo. Si era positivo, el médico seguía operando, y si era negativo, se cerraba y se... Ahora estamos en las antípodas, eso cambió totalmente, ya no se hace nada más de eso. O sea, el patólogo presente, nosotros en mama no lo necesitamos nunca. Bien. Solicito autorizar punción con aguja gruesa y colocación de clip metálico bajo guía ecográfica, deformación de mama izquierda, retrolar a 2 y formación sólida retrolar con dilatación ductal, Valrad 4, urgente. Esta está clara. Esta es una punción de 2 lesiones de la mama izquierda, con colocación de clip. Si el clip está puesto, se factura. Si no, se llegó a un arreglo y el clip se pone siempre igual, lo pida o no lo pida la orden. Solicito punción biopsia y estudio histopatológico de lesión dérmica en lecho de mastectomía izquierdo. Esto no es para nosotros, es para el dermatólogo. ¿Por qué? Porque yo le saco un pedazo de piel, pero no lo saco con criterio dermatológico, tiene que incluirse de manera todo distinta. Entonces, lesión dérmica, aunque esté en la mama, lo hace el dermatólogo. Punción core biopsy o mamotom de mama izquierda. No es lo mismo. La core biopsy es con una aguja de 14-10, la que usamos nosotros, la que les mostré. Y el mamotom es una aguja gruesa que se utiliza en general para biopsias por mamografía. Entonces, asimetría focal, cuadrante supraexterno de mama izquierda. Esto es una punción bajo guía mamográfica, porque las asimetrías focales se ven por mamografía, no por ecografía mamaria. Entonces, esto es un mamotón probablemente de mama izquierda. Nosotros no hacemos este estudio, porque no hacemos biopsias bajo guía mamográfica. ¿Ok? Punción biopsia mamaria con aguja fina guiada por ecografía. Cuadrante superior externo de mama derecha, hueco axilar. Fíjense a veces los médicos que piden los turnos, ¿no? Un uroginecólogo, es el marido, el primo. Entonces a veces se escriben cualquier cosa. Esto no sé qué pasó con esta orden. ¿La dimos, chicas, o no la dimos? ¿Debe haber sido un ganglio esto o era un quiste? No me acuerdo. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, estas órdenes hay que consultar, No, porque la verdad que no. Si querés me fijo por el documento, pero los no, la verdad. ganglios tampoco los biopsio más con aguja fina. Hago biopsias histológicas de ganglios axilares, porque tengo mucha subestimación con la aguja fina, y si el ganglio es positivo, no puedo hacer receptores, técnicas de inmunistoquímica, nada con una célula. Necesito tejido. Entonces hacemos siempre punción. Estas son las que les mostré hoy. Punción, biopsia, bajo adenomegalia sospechosa en la 10 periférica T, que decían histología con inmunistoquímica y colocación de clip. Punción, biopsia bajo guía ecográfica son estudiar mama derecha, cuadrante superexterno, nódulo hipoecoico irregular, no circunscriptos, detectado en estudio ecográfico mamario, nódulo de mama. Esto es fácil, es una core biopsy bajo guía ecográfica, ¿verdad? Acá no le están pidiendo las técnicas de inmunistoquímica. Probablemente a veces la señora tiene una orden, no viene todo junto, sino que tiene 2 órdenes. A veces una orden para punción y otra orden para técnicas de inmunistoquímica. Punción bajo guía ecográfica de adenopatías axilares izquierdas y su estudio anatomopatológico seriado. Bien, es una punción de ganglios axilares, ningún problema. Punción biopsia mamaria derecha bajo ecografía, colocar clip. Se puede hacer sin ningún problema. Después veo cuando la señora venga y me traiga los estudios que hay que biopsiarle. Solicito marcación prequirúrgica con solución de carbón activo de mama izquierda hora 6. ¿Ven?
de punción, biopsia con clip. O sea, si a este paciente ya le hice una punción, le coloqué un clip y ahora piden la marcación prequirúrgica del nódulo. Carcinoma de mama izquierda. Acá, acá hay que ver, porque a veces nosotros, como tenemos toda la historia de muchas de estas pacientes, sabemos si esa paciente tuvo una respuesta completa o no. De cualquier manera, ante la duda para la marcación, siempre es bueno dar un turno por rayos, sobre todo en Salguero, que es donde hay más, es donde está más complicado meter una marcación de sobreturno por rayos, porque la doctora, que es la doctora Benesperi, la que está en Salguero haciendo marcaciones por rayos, si ella ve que la puede marcar por eco, la acuesta en la cama de eco y hace la marcación por eco, eventualmente. Pero hacer al revés, si doy un turno de marcación por ecografía y después la quiero pasar al equipo de rayos, si está completo es un poquito más complicado. Entonces, sepan que cuando dicen con clip y vean la palabra clip de una marcación, siempre es mejor reservar un turno en el mamógrafo para hacer una marcación radiológica. Doc, le hago una Esta se- consulta, perdón, con sí, respecto a esa. sí, Cuando tienen una fecha de cirugía, ¿se tiene que sí, hacer con acá. cierto tiempo de anticipación o no Hasta pasa? 7 días antes y arrancamos de atrás para adelante. Lo ideal es un día antes, si no 2 días antes, si no 3 días antes, si no 4 días antes, que sería lo ideal. Ok, ¿Sí? 5 días gracias. antes nunca, porque siempre tenemos disponibilidad para marcar más cerca de la fecha quirúrgica. Bien. Perdón, con respecto a las marcaciones, como son previas a una cirugía, siempre está habilitada la consulta para un sobreturno y hablar con las médicas del servicio para poder asignar un sobreturno, que por lo general la respuesta siempre es un sí, porque es un previo. A veces llegan las órdenes con una semana de anticipación. Hoy, por ejemplo, di uno para el 25 de este mes, pero a veces te llegan con 2 días, un día de anticipación y ahí movemos el contacto con el médico para poder conseguir un sobreturno. Bien. ¿Esto lo hacemos punción estereotáxica de microcalcificaciones de mama derecha? No, perfecto. ¿Biopsia de microcalcificaciones de mama izquierda? ¿Lo hacemos? Tampoco lo hacemos. Biopsia o punción es lo mismo. Si dice estereotaxia, bárbaro, pero yo ya sé que si dice la palabra microcalcificaciones y biopsia no puedo porque eso es por mamografía. Y no hacemos biopsias bajo guía mamográfica. Marcación radiológica de microcalcificaciones de mama derecha. ¿Hacemos? ¿Marcamos por mamografía? Marcamos por mamografía. No biopsiamos, pero sí marcamos. Un turno de marcación por rayos. Marcación de clip metálico de mama izquierda. ¿Lo hacemos? Marcamos un clip. ¿El clip lo marcamos por rayos o por eco? Por ambas, ¿Cómo? por ambas. Si te dice clip, es porque probablemente el médico sabe que el tumor desapareció en la neoadjuvancia y está pidiendo la marcación del clip. ¿Y el Por clip por rayos. dónde lo marcas? Por Por mamo, rayos. Doc. Por mamo, por Por rayos. mamografía, o sea que el turno es por rayos, ¿ok? La marcación por punción no se hace. La marcación, Por punción no se hace. no. Cuando Listo. vos punzás para sacar tejido. Cuando vos marcás, vos pones una aguja para poner carbón. Son dos procedimientos distintos. La punción extrae, la marcación coloca. Yo en la marcación coloco carbón adentro de la mama, que es como una tinta china, donde voy a marcar la zona para que el médico opere y lo vea, porque si no el médico se mete en la lola y es como navegar adentro de un cerebro, no ve nada, es como una cosa grasurienta, no se ve nada. En cambio, va y busca, con parámetros que yo le pongo en la piel, la lesión que tiene que operar. Entonces la punción saca la marcación, coloca tinta china. Y la marcación siempre es con aguja fina. Se pone con una agujita intramuscular, se coloca el carbón ahí. Bien, Ro, esto es lo que vos me pasaste, querida, que si querés vos podés Sí, explicarlo, hablarlo con ellos y ir contándolo un poquitito. bueno, estos son un poco los pasos que nosotros ordenamos por los cuales damos el turno, ¿sí? Recibimos la solicitud vía mail, WhatsApp, a veces se presentan los pacientes en la sede, muchas veces son derivaciones de la doctora Agustina Hacha o de los médicos del servicio. Lo más importante es mirar la orden,
chequear que estén todos los datos del paciente, que esté el diagnóstico, que siempre les va a ayudar a ver qué tipo de ecografía, de punción es. Y sobre todo, y es muy importante, la autorización, que esté siempre. Por lo general, la mayoría de las prepagas en Clayer aparecen. Con la que hemos tenido por lo general más tema y problema es con Sancor Salud, porque solo sale por Clayer Web y se da con un token. Siempre con Sancor Salud va a pedir autorización. Y Swiss Medical, lo más importante es que le piden la breve historia clínica si es más de un nódulo, ¿sí? Breve historia clínica si es más de un nódulo, que lo tiene que hacer el mismo médico que indica la punción. Esas dos cosas, la autorización y la breve historia, la autorización tiene que estar el día del turno. Si no, no se puede punzar un paciente si no está la autorización. En cambio, la breve historia clínica tiene que estar al día del turno, pero lo que va a frenar luego es la entrega del informe, porque va a estar debiendo algo administrativo que se puede conseguir unos días después. Pero lo importante es que esté siempre, o sea, bajarle al paciente que todo tiene que estar al día del turno. Autorización y historia clínica en las que les estoy indicando ahí, Swiss Medical es la única. Después definimos qué tipo de punción es, si es core biopsy, que es histología, o PAF, si es citología. Y acá es donde entra luego la parte de las auxiliares, que son quienes asisten a la médica, donde nosotros enviamos la muestra. Trabajamos con dos, Mosto Hospital Italiano, que les vamos a pasar luego el PDF con las coberturas. Y en caso de que no estén ni en el listado de Mosto ni en el listado del italiano, todas las punciones, todas esas muestras van al italiano. Eso es interno, nosotros no le decimos al paciente esto va a Mosto, esto va al italiano. Después de ellos les va a llegar el informe y van a ver de dónde fue esa anatomía patológica y sí va a ser importante para la hora de los tacos. Es importante también lo de las técnicas complementarias o inmuno. Sabemos que si estas prepagas están tanto en el listado de Mosto o tanto en el italiano, tienen cobertura y esas inmunistoquímicas se van a hacer, sean pedidas en la orden la primera vez que la paciente se contacta, después de que tiene su informe, se van a realizar. Ahora, si la paciente no tiene cobertura, hay dos caminos. El primero es que el paciente retire sus tacos y los lleve a hacer las inmunistoquímicas a donde tenga cobertura o donde quiera abonarlas de manera privada. Y hay veces que los pacientes nos piden un presupuesto, que se hace en el italiano por lo general. Que eso, bueno, después lo vamos viendo si es un caso muy específico, porque ya ahí entra el contacto con convenios y bueno, lo podemos ver después si llega a pasar. Por lo general pedimos que retiren los tacos, que es el camino más fácil para la paciente también, porque no debería de abonar eso si tiene cobertura en otro lugar. Después, con respecto a los turnos, tratamos de que si el paciente tiene más de un nódulo, si tiene 2 nódulos o 3, damos 2 turnos en agenda, porque lleva más tiempo, ¿sí? Van a ver que cada médico somos el equipo de intervencionismo, está la doctora Agustina Hacha, la doctora Pantol, el doctor Pablo Basualdo, la doctora Lavía. Ellos son quienes punzan y cada médico tiene distintos tiempos en agenda. Bueno, si quiere pasar, Doc, ahí estamos. A ver. Bueno, eso por un lado, después asignan el turno y es importante, bueno, le dan las indicaciones que son los 7 días de suspensión de aspirina y es importante que si los estudios de los pacientes no son de TCEVA, los manden al mail de estudios previos para que los doctores puedan ver si es viable esa punción, no el día del turno. Y es importante porque se los van a preguntar, todo lo que es la indicación postpunción las van a dar la médica y la auxiliar en consultorio. Preguntas frecuentes que les van a hacer: si pueden manejar, sí pueden manejar. Después pueden trabajar, sí pueden trabajar. ¿Van con anestesia estas punciones? Sí, lidocaína. Ahí podemos preguntar si son alérgicos y vemos qué pasa. Sí, por lo general, si un paciente es alérgico, un rato antes se coloca hielo en la mama para después poder punzarse y esa decisión del paciente si lo quiere hacer. ¿Puede ir acompañado? Sí, pero al consultorio entra el paciente solo. No es necesario que vaya acompañado.
Y bueno, ahí la Perdón, aclaración de... Ro, Sí, perdón que te digo algo. sí, ¿Puede trabajar? Sí, puede trabajar, sí, no sí, carga peso, no, porque las punciones de mama en general no tienen ninguna complicación, pero a ujú, veces se complican con un sangrado importante. claro, Entonces, yo lo que recomiendo es al día siguiente una vida un día normal. tranquilo. Ahora, si la señora me dice, no, mire, yo trabajo porque descargo cajas, porque trabajo en una... Bueno, No, yo le sugeriría que el día siguiente no. Ahora, si es una tarea administrativa, la puede hacer sin ningún problema. claro, sí, sí, exacto. Yo lo mismo les digo, no ese día por ir no hacer actividad física o al otro día. Bueno, eso se va dando en la charla Lo con que el no pueden paciente. hacer, y es importante que ayer nos pasó con Ludmila, que sepan, el paciente no puede nadar por una semana. Ajá. No se puede meter a la pileta por una semana, porque como yo hago una incisión muy pequeñita con un bisturí y no doy Eso punto ni nada, eso perdón, cierra solito por segunda, si el paciente va a natación, una semana sin nadar, hasta que eso cierra perfecto. está ¿Puede bien. hacer gimnasia? Sí, si el otro día está bien, puede hacer gimnasia, pero no meterse al agua. En procedimientos, ¿eso figura en lo que es el turno del paciente? Como indicación lo podemos poner en la indicación pospunción. Sí, Eso eso se le está entrega en bueno mano para al que lo paciente. tengan los operadores y, bueno, cualquier consulta de Ok. pacientes también podamos responderle. Lo armamos y lo enviamos. Sí, no hay problema que lo tengan también. Gracias, Ron. Bueno, y después ahí está aclaradito en amarillo para que sepan cómo puede venir este turno de bajo mamotón. Puede venir bajo mamotón, bajo rayos, al vacío, esterotáxica. Lo importante es que si esto está vinculado con microcalcificaciones, no lo hacemos. Punción, como dijo la doctora, sin marcaciones. ¿Qué es el mismo? El pedido de marcaciones es más o menos lo mismo. Se llega la solicitud del turno por mail, por WhatsApp, derivado. Lo mismo, ver la autorización. Creo que Sancor no lo pide, o por ahí sí, bueno, eso ya es cada paciente y siempre por Player Web. Después lo que dice ahí se define tipo de procedimiento, eso no iba ahí porque no hay que definir nada en lo que es marcación. Si Doc me quiere pasar a la otra hojita que ya es la última. Bueno, nosotros pusimos el punto 5, se puede coordinar hasta 4 días previos porque es el tiempo, como dijo hasta 7 días se puede, pero lo máximo por lo general que damos es 4 días. Y ahí tenemos abierta la posibilidad de pedir un sobreturno siempre. Si la agenda está completa, pedimos sobreturnos. Si el procedimiento es bajo mamo, sobre todo los pacientes que no tenemos una historia que no se hizo punción con nosotras, que no tienen ningún estudio con nosotras, pedimos mucho más los estudios previos. Bueno, una vez que otorgan el turno Perdón, de... claro, porque esto es importante. El paciente se puede haber marcado, se puede haber punzado en otro lugar y Mm, viene a marcarse solo con nosotros. sí, Entonces, en este caso, nosotros no tenemos la historia clínica guardada en claro. el PAC del paciente de las imágenes. Ahí se las tenemos que pedir. Sí o sí. Sí. Hoy me pasó, le pedí por favor, siempre es informe e imágenes, las dos cosas, el informe completo. Luego que otorgamos el turno de mamografía, nos tienen que avisar, porque nosotros tenemos que avisar a las técnicas del servicio con el día, el horario, el nombre del paciente y para ver la disponibilidad. ¿Sí? Después vamos viendo cómo se da el turno de mamo, bajo mamo de marcación. Yo creo que había agregado algo más a uno que tengo yo. Y bueno, después les vamos a pasar también los números y los medios por los Yo cuales lo los tengo acá, pacientes Ro. piden los ¿Vos ya tacos. terminaste acá? Sí, ¿Esto ya lo terminaste? ¿te puedo hacer sí, una consulta de eso? Sí. sí, claro. Perdón. Si los estudios previos se solicitan antes de darle el turno y primero se mandan a estudios previos ese intervencionismo, el mail ese, o se da el turno, después lo manda y después se ve. No, el estudio previo tiene que estar para el día de la punción, para el día del Ah, turno, para que la médica pueda ver previo a punzarla qué es lo que tiene que punzar. Si es ok, de Teseba entonces, no hay ningún problema porque entramos al sistema del Clayer y lo ve, pero si es bien, de otro, sí resaltar que los manden. listo, buenísimo. Pero se le da ¿Sí? el turno igual. Sí, le damos el turno. Listo.
Sí. Gracias. Cualquier cosa Igualmente, si vos después de estás eso, dando un turno y tenés un inconveniente, consultás antes de dar el turno, no hay Todo. problema. Ok, sí, sí. dale. Tengo esta paciente y no sé, señora, mándeme los estudios, consultás el estudio y después le das el turno. O sea, eso Buenísimo. usen el criterio de ustedes, ¿no? Si ustedes se sienten seguros, si el pedido del turno de la biopsia fue claro, lo dan y mandan Bien. los estudios. Si ustedes tienen alguna duda, consultamos o eventualmente le damos el turno y después la llamamos. Lo que no podemos es dejar un turno mal dado, viste, inconsistente, que no sabemos qué pasó. Perfecto. Porque Bien. no hay peor escenario que el paciente llegue a la biopsia y el turno esté mal dado, porque me tengo que disfrazar de Caperucita Roja. No me alcanza nada para convencer a ese señor que esperó 15 días el turno y que llegue y tiene el turno mal dado. Sí, sí, sí. O sea, me voy a acordar de la abuela, de la madre y del perrito de todos ustedes. Agus, Doc, hago tema otra de los consulta. turnos. ¿Se confirman los turnos desde el servicio antes de la fecha del turno del paciente o no lo van a hacer a Todos, eso? a todos. partir de que sí, en este momento no lo estamos realizando porque dábamos directamente nosotros, pero a partir de ahora sí se van a empezar a confirmar todos los turnos Ok, para que podamos chequear desde el servicio que ese turno esté bien dado, ¿sí? bárbaro. Y ante cancelaciones de turnos, ¿eso lo podemos cancelar nosotros determinado tiempo antes? O, porque, por ejemplo, no sé, una punción nosotros bajo tomografía, si es un día previo, avisamos, consultamos. En este caso, no sé cómo lo manejan ustedes. Si ya un paciente quiere cancelar, cancelan Cancelas, directamente. Sí, sí, no, no cancelas. hay problema. Cancela y queda ese turno habilitado para un nuevo paciente. O bueno, queda el turno, si no se llega a tomar, Eventualmente queda en ahí. una biopsia, si vos, por ejemplo, un día tenés muchos pacientes y uno cancela, y al día siguiente o al otro hay otro paciente que sabés que está complicado, lo llamás y le adelantás. Señora, se me liberó un turno, ¿usted quiere pasar a este lugar y toma este turno disponible? Agus, el tema de los turnos axilares, yo quisiera, si vos estás de acuerdo, cuando es un ganglio, se punza la axila, que sea con Agustina el turno en lo posible, porque No, en lo posible no, porque nadie más biopsia axila. Solamente, sí, solamente solamente. Agustina, todo lo que es ganglio. En todo el continente Mapamundi. Sí, eso después lo vamos a anotar acá en Ok, estos detalles. Ahí me lo está bien, anoto sería yo. punción de ganglios, solo la doctora Hacha. Lo que es Ujú. axilar, Axila, solo. axila, ganglio, solo con Agustina. Sí. Hay órdenes que también vienen y dicen punción biopsia bajo ecografía. Bueno, ahí hay que rehacer la orden, porque no dice ni la mama, ni el cuadrante, ni la hora. El otro día me pasó con una paciente que me mandó por WhatsApp una orden, como dice Agus, a veces tienen médicos conocidos o amigos que les hacen las órdenes y no les ponen nada, ni la mama ni el cuadrante, y más si no se hizo estudios previos de acá. Entonces, y Sí, a veces dice punción histológica bajo ecografía, sí, bueno, pero que diga la mama, sea la mama y el cuadrante o el sector que se vaya a punzar. sí. Por eso es importante, siempre es un ejercicio que yo hago, leer la orden con la paciente. Hay muchos pacientes que saben lo que se tienen que venir a hacer, pero hay otras que no tienen idea de lo que se tienen que hacer. Entonces no saben si se tiene que usar la mama, la axila, el codo, el brazo. No saben. Bueno, vemos ahí la manera de indagar cómo seguimos adelante, ahí pedimos previos o que lo consulten con su médico, después se vuelven a contactar. Las pacientes de punción mamaria están súper siempre predispuestas a hablar con su médico, siempre tienen un contacto y traten de recibir de las órdenes que van recibiendo lo más completo posible, que sea punción, bajo qué método, que es ecografía, el lugar y el diagnóstico. Todo eso les va a sumar a ustedes para que sea más fácil dar el turno. Pero igualmente, obviamente, están las vías de consulta, sobre todo en esta primera etapa de transición, para que nos manden y estemos ahí atentos todos y trabajemos en equipo. Sí, de hecho también les van a preguntar, bueno, ¿me explicás cómo es el procedimiento? Bueno, que se queden tranquilos, que ni bien entran al consultorio, se les explica el procedimiento paso a paso, pero lo que ustedes pueden decirles es que nada, que es muy tolerable, que es un procedimiento súper sencillo, que no lleva mucho Rápido. tiempo, rápido, que es con anestesia, que la enfermera o la instrumentadora que la recibe le explica el procedimiento paso a paso antes de acostarse en la camilla, porque como dijo Agus al principio, son pacientes muy sensibles que o ya tienen un cáncer o bueno,
sea, un diagnóstico que aún no se sabe, pero es una incertidumbre que viene muy nervioso. A veces piden las hijas los turnos de mamás que son muy mayores, se punza gente muy mayor, hemos punzado de 90 y pico de años, entonces, claro, Sí, y y punzamos de también 20 y pico también, o sea, ya pasado por Jóvenes toda también. la ¿no? situación. Ujú. ¿La punción de Em, axilas está diferenciada con la punción de mamas en las prácticas? No, es la core. Core biopsy, por lo general lo que yo hago es aclarar en observaciones, es axilar. ¿No se puede diferenciar eso para que se direccione directamente con hacha? Y tendremos que solicitar a ver si se puede hacer una nueva práctica, pero no sé si es y Porque bueno, es uno a viable. veces... complicado, chicas. Biopsia de axila con hacha. Tienen una Sí, sola sí. Por, opción. por más, yo Una sola entiendo, opción tienen. sí, No, a porque ver, en nosotros damos un agenda, montón de turnos, o sea, entonces sí, por ahí uno a veces en la vorágine de los turnos que tenemos, que atendemos cada 2 segundos un paciente, uno puede confundirse en direccionar tu estudio, digamos, cuando te da la práctica con todos los otros médicos. claro. Sepan que si la orden llega con axilar, es punción core y los jueves por la tarde en el Cano, que es donde atiende la doctora Agustina Hacha, únicamente. Acá les puse un poco el listado para que ustedes vean. Yo estoy haciendo biopsias solo en el Cano. Hago excepciones, pero no les voy a contar la excepción. Vamos a contar la regla ahora. Yo atiendo en el Cano con biopsias. Benesperi hace biopsias y marcaciones en Salguero. Yo hago biopsias y marcaciones en el Cano. Benesperi biopsias y marcaciones en Salguero. Pantol está en el Cano, ¿verdad? No lo tenía eso, por eso no anoté. Sí, Pantol hace biopsias en el Cano, Basualdo en Salguero y Belén Lavía en Salguero. sí. Después les va a aparecer esto. Ellos van a tener que tener, me imagino, una agenda de nosotros con la disponibilidad de los días de biopsia y los turnos disponibles de cada uno. Sí. Porque yo por ejemplo, en el Cano, hacemos entre 10 y 12 biopsias algunas veces, Ludmi. Un Sí. montón. Luego que venga. Los otros médicos no hacen tantas. Hacen Mm. 3, Y 4 ahora biopsias como Benesperi no mucho. sé biopsias, ¿eh? Benesperi no sé si Ah, está En este, haciendo. Benesperi no hace biopsias, hace la solo doctora, marcaciones. sí, la doctora Benesperi en este momento no está realizando punciones, pero a veces para cubrir vacaciones contamos con ella para que haga punciones en Salguero. Lo que sí hace es Sí, pero marcaciones en bajo lo mamo, posible, siempre. los 4 médicos principales, Agustina, Basualdo, Lavía y Pantol. Sí. Sí, Pero no les va a figurar la agenda. Basualdo y la Vía hacen marcaciones. Sí. Sí hacen marcaciones. Ok, perfecto. Bajo Carbón. eco. Bajo eco Bajo nada más. eco. Bajo Las eco. La marcaciones bajo música que hace rayos siempre se marcación. la ponen a Benesteri o a mí. Claro, este es un despelote, Marcación pobre, para bajo ellos, que van a rayos, dar solo 8.500 Agustina y turnos, ¿viste? Benesperi. El resto de los médicos hacen marcación bajo eco. Consulta, ¿las agendas se abren solas para esos médicos? O sea, si yo pongo ya directamente bajo mamo, por ejemplo, ¿no me va a abrir con Basualdo? Mira, los turnos para punción van a estar solamente dirigidas a los médicos que están con nosotros hoy haciendo agendas. El turno para marcación bajo mamografía va por otro camino porque después tenemos que ver cómo lo armamos para que les llegue a ustedes cómo va a ser el paso por paso, porque no es con un médico, sino que es con el servicio de mamografía directamente. Por eso después de que den un turno, nos tienen que informar para que le avisamos a las técnicas en qué horario va a ser. Para lo que es el cano, no hay ningún tipo de problema en el horario que tenga agenda la doctora Hacha los lunes de 11 en adelante, pero por lo general por la mañana. Y después para la doctora Esperi acá en Salguero, sí ella requiere algunos pasos un poco más detallados, como que ella siempre quiere ver los previos antes de marcar una paciente y ella es la que va a indicar qué día y qué horario. Entonces quizás ahí vamos a ver cómo nos manejamos, Está si bien, eso hablamos después directamente podemos desde el armar servicio. nosotros desde la coordinación y lo que es la Sí, configuración de agenda de ustedes, cómo lo armamos, pero puntualmente ustedes, chicos, van a dar lo que abra la agenda, de acuerdo a la práctica que asignan. Eso después, Cami, te digo más que nada, lo vemos nosotros, lo que abre
y los médicos que les asignan, ¿sí? Más que nada para que no se mareen con otras cuestiones. Sí, para que no sea así. Dale, Después lo dale, vamos Ro, viendo a buenísimo. detalle. ¿Alguna duda, alguna consulta de los turnos? Consultas van a aparecer cuando arranquen a dar los turnos. Sí. Sí, sí, eso seguro. Después lo que es los pacientes anticoagulados, vimos que decía que los pacientes que tomaban aspirinetas tenían que suspender o demás. Sí, es lo mismo que punciones comunes. Bien. 7 días de 7 días de suspensión de aspirina y los pacientes anticoagulados tienen que suspender de acuerdo a lo que indique su médico y tienen que traer, ojo ahí, porque tienen que traer el coagulograma El del coagulograma, día. perfecto. Entonces, o sea, el único turno que se le va a poder asignar es un jueves a la tarde con la doctora Agustinacha, porque todos los demás médicos lo van a ver Está bien. después, atienden por la mañana ¿Los anticoagulados son los únicos que traen el coagulograma o todos tienen que traer? del día. No, solamente No. los pacientes que están anticoagulados, Y el que se lo hacen el coagulograma del mismo día. día a la mañana. Se Y lo hacen el ahí mismo hago día a la una mañana. Está Sí, bien. ahí hago una aclaración, Ro. Hay distintos pacientes. Hay pacientes que toman aspirinas o aspirinetas, que es la misma indicación para todos. 7 días antes se suspende. Los únicos pacientes que necesitan indicación de su hematólogo son pacientes que toman anticoagulantes, que no es lo mismo que las aspirinas y las aspirinetas. Hay medicamentos que son anticoagulantes puntuales que solamente pueden ser indicados cuando se suspende antes de la biopsia y cuando se retoma después de la biopsia únicamente por el hematólogo. Si no tiene orden de hematólogo y ese paciente no sabe cuándo dejar el anticoagulante o viene a consultorio y no se puede punzar bajo ningún punto, sobre todo si son axilares. Eso es re importante. Y ese paciente trae el coagulograma el día de la punción del día, coagulograma del día. Igual, obviamente, como dijo Roy August, todas las dudas que tengan nos las consultan sin problema, van a tener respuesta automática. Listo, bárbaro, no hay problema. Muchas gracias. No, no. Como ustedes verán, yo estoy acostumbrada a trabajar con dos fieras. Así que van a tener que ponerse patines para estar a la altura de las circunstancias, chiquitos. Dios mío, estas chicas. Bueno, pero lo bueno es que van a poder contar con ellas para cualquier consulta, ¿no? Al principio va a haber muchas consultas. Y siempre les digo esto, su llamado no molesta. Yo prefiero que me llamen a las 10 de la noche y no llegar al consultorio y tener una paciente mal citada. Porque esa paciente es un dolor de juanete que no les puedo explicar. Entonces, acá anoten esos teléfonos, se los anotan como protector de pantalla del teléfono celular, se los anotan en el corcho de donde ustedes dan el turno, se los anotan en el visor de la cocina de su casa cuando están En todos cocinando, lados. se los anotan Doc, en la tapa igual del no. inodoro cuando van a hacer pipí. En los baños de Teseo se lo vamos a colocar. Doc, lo que es este PDF, si puede enviarnos, estaría bueno también para que cualquier cosa los Nosotros les pueden vamos tener a enviar impreso. todo, ustedes no se preocupen Bárbaro. que esto Sí, recién empieza. Buenísimo. sí, vamos Recién a empieza, para que les suelte los agregar. turnos de biopsia, todavía falta que pase un poquito de agua abajo del puente. Sí, vamos a agregar todo lo que sumamos hoy en la charla y así les queda lo más completo posible y también después las coberturas de los laboratorios con los que trabajamos. Así lo tienen a mano, eso es como la Biblia. Buenísimo, perfecto. Sí, a veces, bueno, no tenemos el celu intervencionismo capaz todo el tiempo encima, pero el personal es así, Ro, ya está todo el día abierto con el chat de intervencionismo, pero si quieren después yo les doy en mi teléfono particular, no hay problema, si quieren enviar una orden, yo se la envío a Agus automáticamente y la respuesta va a ser instantánea, como dijo Agus, no hay problema. Estamos para ayudarlas en todo lo que necesiten, ¿eh? No, ni lo duden. Igual, No perdón, yo me imagino que vamos a armar un chat o un grupo donde no sé, yo tengo un grupo que es call center, son todos ustedes cuando yo les digo, chico, por Sí, favor, Doc, necesito un turno de la biopsia, no sé, son los mismos, van a ser los estamos mismos, Barbie, ok. Maca, Cami también Bueno, consulta
y yo. Somos todas, A ese estamos chat todos. a ese chat las vamos a poder sumar a Rocío o a Ludmila para no hacer otro, y que lo de biopsia de intervencionismo también corra por ese chat. Sí, lo vamos Porque van a igual. ver que yo tengo un montón de pedidos de biopsia de manera particular, que los médicos me los piden a mí y son las chicas las que me canalizan esos turnos. Sí, estamos al tanto de eso. Cualquier cosa igual, armamos el grupo y directamente los chicos no van a escribir los operadores a esos teléfonos que ustedes acaban de poner y demás. Ellos nos consultarán a nosotros y nosotros hacemos las consultas a ustedes para filtrar, digamos, lo que nosotros podamos resolverles a ellos se los resolvemos y cuando exceda ya nuestra parte hacemos la consulta como hacemos con Rezo y demás cuestiones. Bien. Recuerden que yo, que trabajo con mi ansiedad, estas consultas de biopsia las resuelvo rápido. Bárbaro. Sí, lo sabemos. Igual todas las consultas nos resuelve rápido usted, así que Sí, ya sé. no hay Pero inconvenientes. esto van a ver que antes de que ustedes pongan send, la respuesta ya está mandada, porque la biopsia es complicada. Porque Sí, ustedes tienen el pedido del paciente y yo tengo el médico que me chicharrea la oreja acá durante todo